Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Kelly Yo soy Vani. y esto es Amas Podcast. Y hoy vamos a hablar acerca de un tema controversial, pero en Colombia. Específicamente en este puntito del mundo, este mundo tan grande, vamos a hablar específicamente de esta situación acá, aquí, en este minúsculo circulito. Entonces, la gran pregunta del día. ¿Tener hijos salvará a Colombia? Y esa es la gran pregunta del año, diría yo. Porque resulta, ¿de dónde surge todo esto? ¿Tener hijos salvará a Colombia? Pues resulta que se está organizando una especie de campaña que viene desde una parte política, en este caso entiendo desde el Congreso, unos congresistas o unos senadores colombianos están promoviendo una iniciativa en donde se dice que tener hijos salvará a Colombia. Es decir, tener hijos podría ser la solución, según ellos, para que la población colombiana no sea absolutamente vieja en 25 años, ¿no? Sí, a eso iba. Quería pedirte, vamos a darle a ellos un poco de contexto de por qué nace esta iniciativa, de por qué dicen que hay que salvar a Colombia. O sea, ¿por qué? Que tener hijos va a salvar a Colombia, en este caso. ¿Por qué nace esa iniciativa, esa campaña? ¿Cuál es la razón de ser? Y creo que la razón de ser de eso es justamente un tema bastante hablado en este canal, porque ya no sé qué el cuarto video ya. Hicimos el primero de cuánto cuesta tener un hijo, luego hicimos otro de crecimiento poblacional, la caída de la natalidad, de la tanalidad. Tanalidad de Thanos. Sí, porque estos videos son muy Thanos. Tanatología. La tanatología es la ciencia que estudia los cuerpos muertos, los cadáveres, creo, tanatología, o la muerte. Los tanatólogos son los que estudian, todo eso tiene relación con la muerte. Ahí tienen otro dato curioso. Natalidad. No, natalidad. La caída de la natalidad fue el segundo, y en otros videos que hemos hecho hemos tocado, por ejemplo, creo que el tema de el mundo competido, no sé si lo hemos, es que casi en todos los videos siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Porque es algo que ciertamente sí nos está como que frecuentando todo el tiempo, indistintamente de cuál sea el tema del que hablemos, porque sí es una noticia a nivel mundial muy boom, ¿cierto? Es Sí, algo que todos los países, desde Corea hasta China, Colombia es uno de esos países que están hoy en día preocupados por la caída de la natalidad. Incluso de Latinoamérica creo que Colombia es el número uno. O sea, el número uno. Sí, pero leí las noticias en estos días que ya estaba casi que compitiendo la Corea del Sur. Colombia. Sí. Bueno, en Latinoamérica Colombia es el país donde la natalidad más ha caído. Pero pues eso tiene, o sea, uno solamente necesita vivir en Colombia quizá que un mes, 2 meses, viviendo como en el mundo real, en la vida real. En la cotidianidad. Para darte cuenta por qué, ¿sí? Y ciertamente eso es lo que vamos a hablar acá, porque pues esto se trata de dar nuestra opinión al respecto, ¿no? Van a escuchar seguramente un sonido como un taladro o algo así. Tal vez lo escuchen, tal vez no, pero tenemos todo el día intentando grabar sin ese sonido y no ha sido posible. Y si no les grabamos hoy, entonces nos pierden de vista las 16 personas que tenemos como suscriptoras. Hola, ¿cómo están? Gracias por su fidelidad. Hola. Entonces ya nos perdemos si no hacemos el video. Total. Entonces, bueno, retomando, que es un poco difícil, pero es que hasta el suelo vibra cada vez que suena eso. Entonces, bueno, básicamente sí, la natalidad en Colombia ha caído drásticamente. De hecho, en Bogotá es uno de los lugares donde más ha caído también. Y de que sí, como tal como les venía diciendo Kelly, no nos hace falta vivir unos 2 meses acá para poder darte cuenta y presenciar eso, percatarte de eso. Total. Simplemente por estar acá, por caminar en las calles, por salir al centro comercial, ya te das cuenta de la falta de niños. Porque no es que no haya niños, aclaro, sí hay, y muchos todavía, pero a diferencia con otros países, ¿cierto? He estado en otros países y he visto que hay
3, 4, 5 veces más niños de lo que hay aquí realmente. Por lo menos acá en Bogotá, en Sí. toda Bogotá. Totalmente. Adicionalmente, pues también uno termina entendiendo por qué ha empezado a caer la natalidad. Y eso creo que lo hemos hablado en otros videos, pero creo que es aún más importante mencionarlo en este. Creo que estamos en un mundo realmente muy competido, muy competido. O sea, en este momento está cayendo la natalidad, pero los que estamos viviendo en este momento, Vivimos en esta un época, mundo vivimos de en verdad un que mundo. todavía, o sea, ahorita nosotros no podemos decir que podamos estar alarmados por la baja de la natalidad. Incluso creo que muchas personas al escuchar que está bajando la tasa y al entender que eso conllevaría que más adelante, en los próximos años, hubiese menos competencias, se podrían sentir hasta aliviadas, ¿no? Porque por lo menos en un principio a mí me pareció de que, oye, qué bien, mi hija la podría tener un poco menos complicada en el futuro. O posiblemente los hijos, no sé de quién, porque creo que yo no le permita jamás en la vida tener un hijo. Creo que los hijos de otras personas, los nietos de otras personas van a tener la vida más fácil por vivir en un mundo menos competido. Pero Para dar un poquito de contexto y que eso no suene demasiado arbitrario o autoritario. mi hija es Emma autista. probablemente sí Y tiene existe autismo. la posibilidad de que nunca en la vida pueda ser completamente independiente. ¿Ok? No es porque yo quiera prohibirle a Emma de esa posibilidad de ser madre, sino que no sabemos todavía, ciencia cierta, si ella va a poder tener hijos, o sea, si ella va a poder tener independencia suficiente como para criar un hijo. Y en caso de que llegase a tener la independencia suficiente, considero que debería aprovechar esa independencia y esa madurez que pueda llegar a tener en algún momento para disfrutar plenamente su vida, porque siento que hay muchas cosas que se está perdiendo ahorita de su niñez. Entonces siento que por el hecho de tener autismo, de ser autista, entonces sí considero que en lugar de tener que vivir su vida con una responsabilidad muy grande, que es tener un hijo que indistintamente tenga o no tenga autismo, tener un hijo es una responsabilidad bastante grande, ella podría aprovechar ese tiempo disfrutando cosas que simplemente hoy día no puede disfrutar, porque Emma hay cosas que no disfruta plenamente. Entonces, en lugar de tener esa responsabilidad, considero que ella sería una de esas almitas de este mundo. En caso de conseguir su completa independencia y poder vérselas por ella misma, mi amor, dedícate a viajar, dedícate a ser feliz, dedícate a ti misma, dedícate a aprovechemos el tiempo en compartir como madre e hija todo el tiempo que no hemos podido por estar metidas en un médico. ¿Entiendes? Entonces, yo lo veía desde ese punto de vista. Yo pues, muchas personas tal vez me critiquen acá, que sí, que ella tiene derechos si lo quiere. Bueno, ya tendré que llegar el momento en que ella tenga la libertad plena y suficiente y la capacidad de tener un hijo para que ella lo decida, ¿no? Pero Totalmente, yo trataría de inculcarle, mi amor, vamos a disfrutar la vida. total. Vamos a disfrutar y vamos a recuperar todos los momentos que se han perdido, porque es tiempo que ya no regresa. O sea, han sido demasiados momentos que siento que no hemos podido disfrutar plenamente y cosas que se han perdido. Porque ya no va a tener la edad, tal vez, De hacer muchas de cosas. hacer muchas cosas que para las que no, pudiésemos sí, estar haciendo ahorita. y que tal, a partir de su propia condición tampoco ha podido hacer realmente. O sea, ese tipo de situaciones. Sumado al hecho de que probablemente pues también existe una gran posibilidad de que tenga un hijo autista, Sí, ¿no? o sea, Y un autista si una persona cuidando a tiene, otro autista, fuerte. es fuerte. Supongo que tengan estereotipias diferentes, ¿no? Y difícil. Puede haber comprensión, pero a su vez también mucha más No sensibilidad. es imposible, pero tampoco sería la tarea más fácil de este mundo y no me gustaría ver a mi hija en una situación complicada. Es una bendición tener un hijo, qué bueno tener un hijo, indistintamente de que tenga o no una condición, porque yo, a pesar de la condición de Emma, siento que la disfruto mucho. Y siempre lo digo en todos los videos. Pero también tiene su parte complicada. Y no es algo por lo que a mí me gustaría ver a Emma pasar. Debería, como les digo, aprovechar ese tiempo, hacer que la vida valga cada instante y que disfrutemos esos instantes, que disfrutemos plenamente en ese momento de que Emma pueda ser independiente, que Emma pueda tener un trabajo, que Emma pueda hacer suficiente capital o hacer crear algo real que le permita en el momento en que yo no esté seguir existiendo, seguir viviendo bien, con una muy buena calidad de vida. Eso sería lo ideal. Totalmente. Entonces, Totalmente. bueno, aquí ese paréntesis para dar contexto a quienes no, porque si no entiendes la situación de Emma porque no has visto los otros videos, así que regresa a mi canal y ve a ver todos los videos.
Totalmente. Habiendo establecido esto, ¿cierto? Podemos hablar sobre cuáles serían las consecuencias de que en 25 años la mayor parte de la población colombiana, en este caso hablamos netamente de Colombia, porque esta estadística salió acá en Colombia y estamos refiriéndonos precisamente a esta campaña política o sí, este mensaje que está llegando desde pues un órgano del poder, en este caso legislativo, o sea, está llegando del poder legislativo. O sea, ya no solamente una opinión o un observar de nosotras como personas de, mira, acá no hay niños, acá hay pocos niños, o simplemente una noticia del periódico que indique que hay una baja de natalidad. No, ya es algo que se está preocupando el Estado desde una de sus ramas más importantes del poder. Y ya están tratando de buscarle una solución desde ya, aunque todavía falta mucho tiempo para que eso pase. Todavía, repito, hay muchos niños acá. No tantos como en otros países, no tanto como en otras ciudades, pero todavía hay muchos. Sí, ahorita todavía hay muchas personas acá, demasiadas. Personas más que niños, pensaría yo, personas más que niños. Jóvenes hay muchos. O sea, jóvenes de que estamos hablando de 15, 16 años, hay muchísimos. Eso está minado todavía de jóvenes. Todavía. Entonces, bueno, básicamente llegan a esta conclusión porque pues hace 50 años más o menos las mujeres tenían un promedio de 5 hijos, caso de mi abuela, está perfectamente mi abuela, ¿sí? Pasaron de tener 5 hijos a tener un promedio de 2 hijos y ahora a tener menos de 2, o sea, creo que la estadística está en unos 75, ¿no? Algo así. ¿No había bajado a unos 6? Bueno, unos 6, entonces por mujer. Entonces eso es lo que los tiene preocupados, pero ¿por qué? Tal vez nunca te has preguntado por qué o no entiendes por qué este tema es como tan controversial para muchos. Es porque obviamente eso va a impactar en todos los aspectos de un Estado, del funcionamiento de un Estado. Entonces, en su economía, en el pago de las pensiones, en materia de salud, en materia de oportunidades de trabajo y también del funcionamiento, que ya lo hemos tocado en otros videos, del funcionamiento de todo, ¿no? Porque se necesita de gente joven, obviamente, que haga como ese recambio para hacer todo tipo de labores que, por supuesto, personas ya en estado de adulto mayor, pues ya, bueno, eso no es un estado, ¿no? En una edad mayor no pueden ejecutar, no pueden realizar, porque no podemos esperar, por ejemplo, que el campo lo trabajen los mismos campesinos que ahorita tienen 40 años, entonces lo sigan trabajando cuando tengan 80 y bueno, en algún momento soluciones a eso tienen que existir y creo que somos capaces de crearlas. Incluso creo que ya lo hemos hablado en el video anterior referente a este tema, que lo mencionamos. O sea, podemos inventar una máquina que sea controlada por adultos mayores y que sea capaz la máquina de recolectar papas, por ejemplo. Exacto, o también de incentivar mucho más el trabajo en el campo para que estos jóvenes que van a estar, estas personas que van a estar jóvenes en ese tiempo, también encuentren agradable ese tipo de labores y no solamente y bien pagas, bien remuneradas, que sean importantes, porque lamentablemente, por ejemplo, la gente que trabaja en el campo siempre ha sido mal vista, siempre ha sido menospreciada, como si no se pudiese apreciar o ver la maravillosa labor que hacen, porque, o sea, todo lo que tienes en tu plato todos los días es porque alguien es que lo preparó, lo cosechó. Es una de las labores más importantes que hay, porque gracias a ellos comemos. Totalmente. Sí, yo sé que tienes que trabajar todos los días para ganarte la plata e ir a comer, pero la comida que compras está gracias a ellos. Exacto, o sea, tú no estás sembrando en el balcón de tu apartamento porque acá no es como que haya muchas casas. No es el común las casas. Bogotá es una ciudad principalmente de edificios y apartamentos, entonces no es como que en el balcón de tu apartamento estás cosechando, tienes la huerta, tienes la gallinita allí poniendo huevos. Exacto, o una vaquita aquí, tengo la cabrita para sacar el quesito de cabra. Tal cual. Entonces, evidentemente, nunca o muy pocas veces nos hacemos conscientes de lo importante que es esa labor, pero también el desgaste físico que tiene, aunque hoy en día la tecnología ha mejorado, ha disminuido, digamos, esa carga de trabajo. Igual es un trabajo muy exigente y muy demandante y un trabajo que nunca para, porque por ejemplo en el caso de la lechería, ¿sí? En la lechería tú no puedes dejar una vaca, no, es 31 de diciembre, hoy no te voy a ordeñar vaquita, o sea, pues, se te enferma, le da mastitis, le da cáncer, se muere y pierdes un montón de plata. No puedes parar
El trabajo del campo en muchos aspectos nunca se detiene, nunca se detiene. Entonces, mientras tú estás con tu familia celebrando Año Nuevo, O de esas vacaciones, o estás en la exacto, playa, hay personas que siguen allí ordeñando. para que tú tengas lechita, para que tú tengas carnita, para que tú tengas muchas cosas, cosechas que si no se recogen el día que es, y eso puede ser el 1 de enero a las 7 de la mañana, bueno, si no se recogió el 1 de enero a las 7 de la mañana, se te pasó, se te dañó, le cayó un bicho, lo que sea. Entonces, es un trabajo muy importante, pero muchas veces muy denigrado, muy mal pagado, socialmente como que mal visto. Entonces, ciertamente el acceso a la tecnología también para la gente del campo no es algo que está a la mano de todos o al Y servicio de justamente creo todos. que por eso es que está nombrado el trabajo de campo acá como una de las cosas más alarmantes y preocupantes cuando hablamos de la caída de la natalidad, de cómo eso puede afectarnos en un futuro, porque ciertamente los jóvenes huyen del campo. Pero es por eso. Por O sea, eso, porque las difíciles la forma tan difícil de conseguir las cosas que tienen allá, ¿no? Vemos que siempre cuando hablamos de zonas rurales a nivel mundial, son las zonas que primero se desocupan, las primeras zonas que quedan completamente vacías, son esas zonas de campo, esas zonas rurales, esas zonas donde se cosecha, donde el tipo de trabajo sí es fuerte. Los jóvenes buscan irse a la ciudad, quieren trabajar en tecnología, quieren trabajar en todo lo que es innovador. Por eso, y aquí es donde viene la gran pregunta. O sea, nos echamos a morir, nos empezamos a quejar, mandamos una campaña que para muchos podría considerarse irresponsable, ¿cierto? Sí, porque la cuestión no es simplemente ven, ten hijos y ya. Ajá. Porque eso, o sea, a cómo está el mundo hoy día, les digo que tener hijos es muy difícil. O sea, una cosa era tener hijos en la época de mi abuela y otra cosa es tener hijos en esta época. Y más allá de eso también, lanzas esta campaña en lugar de tal vez plantearte cómo hago para que la tecnología llegue al campo y yo empiece a relevar un poco esa carga tan fuerte. ¿Cómo hago para que la juventud de hoy en día y las futuras generaciones, ¿cierto? Que son tan tecnológicas, o sea, que les gusta convertir tanto la el tecnología, campo, convertir eso que tanto necesitamos en algo atractivo para los jóvenes. Exacto. Eso es una posible solución para que precisamente tengas como gente de recambio. El tema de las pensiones, bueno, acá en Colombia existe una muy fuerte preocupación precisamente por una reforma pensional en donde obviamente podría darse el escenario en que cuando muchos de los jóvenes que hoy están cotizando pensión vayan a cobrar su pensión porque ya estén viejos, pues el sistema esté quebrado o el sistema no tenga el dinero, porque evidentemente no va a haber una población de reemplazo que esté cotizando cuando ellos estén viejos. Entonces eso es una de las cosas que más encienden alarma en este momento en Colombia, porque necesitan que haya gente que esté cotizando pensión para que esos jóvenes de ahorita, cuando estén viejos, puedan cobrar lo que hoy están pagando. Pero en lugar de comenzar a motivar o a incentivar a las niñas a vengan, tengan todos los hijos que quieran, creo que sería más responsable, no sé, buscar una alternativa como un tipo Bukele, comienza a invertir tu capital en bitcoins. Exacto. No sé, en algo que a futuro puedas multiplicar de tal forma que no necesites la cotización de los jóvenes, que siempre vamos a necesitar gente joven que sí, que releve a las personas, que releve la humanidad, pero que no sea tan preocupante, tan alarmante. Y les voy a decir por qué más adelante. Que haya esa falta, ¿no? Que haya menos personas. Y realmente considero que hasta cierto punto, si logran que se mantenga la tasa de natalidad, o sea, que no caiga a un punto que ya sea crítico, porque hay países que he escuchado que hasta te premian, te dan una casa si tienes un hijo. Que para mí no es suficiente, o sea, para mí eso no sé, o sea, ok, es difícil. Pero para no tener que llegar a ese extremo, o sea, yo creo que existe la posibilidad de que jugando con el mercado, que creo que es una de las cosas que va a comenzar a hacer Bukele, sorpréndeme, yo sé que sí, yo sé que tengo fe en ti, Bukele, yo sé que tú vas a arreglar la economía de El Salvador a tal punto que todo el mundo va a estar bien, llamémoslo bien, bien, estable, no se van a quejar ni de precios ni de nada. Pero sé que lo que está haciendo ahorita es necesario, es justo y necesario para poder llevar a El Salvador a ese punto, porque si no lo hace de la forma que lo está haciendo, no tiene sentido.
creo que sé por dónde va. O sea, creo que sé de saber el camino que lleva Bukele. La preocupación debería ser más en cómo yo estabilizo a cada una de las personas que tengo ahorita para que esas personas puedan estar completamente tranquilas y querer tener un hijo. Exacto, porque no es solamente tener el hijo y ya. Ajá, ¿y cómo hace para que esa persona que tengan, que los jóvenes de ahorita tengamos un hijo, cómo hacer para que podamos sacar adelante ese hijo de una forma correcta y no traer un vago a este mundo, un ser humano que posiblemente sea solamente una carga para la sociedad? Porque ese es otro factor que me parece importante. No solamente ven y trae población acá al mundo y ya, es criar a una persona de la forma correcta para que esa persona pueda ser útil en un futuro para la sociedad. Y Correcto. para eso necesitamos, como papás, tener cómo dedicarle el tiempo a esos niños para poder criarlos de la forma más sensata posible, de poder inculcarles en su cabecita cosas que lo hagan ser una buena persona y ser una persona eficaz, una persona productiva para el mundo y para su país. Porque Pero no es solamente simplemente, no, más población, más humanos y ya. No, porque no enfocarnos mejor en cómo traer humanos que valgan medianamente la pena. No es que, bueno, sí, hay humanos que no valen la pena. Lo siento, pero es la verdad. Hay personas en esta vida que hay personas muy malas, todos son malas, lo sabemos, sí, que son malas, que van, roban, matan, haciendo daño, realmente. ¿Entiendes? Entonces, sí, o sea, me preocuparía más por cómo tener una sociedad, aunque sea pequeña, pero que sea muy eficaz, muy productiva, que de verdad aporte. Y que en donde de verdad hayan oportunidades para todos, que eso sí me parece. Y pues yo considero que una de las cosas más importantes allí es que los papás tengan tiempo para dedicarle a los hijos. Porque de nada haces con tener 3 hijos y que los 3 hijos se críen en la calle, vaya Dios a saber qué mañas aprenden por ahí, y vaya Dios a saber, porque puede ser que salga muy sano el muchachito. Pero vamos a estar claros también que cuando hay falta de papás, tienen más posibilidades de descarriarse del camino. Primero porque es un factor detonante para tratar de llamar la atención. ¿Y cómo llamas la atención? Pues haciendo cosas con las cuales llamar la atención. Segundo, porque evidentemente esa falta de cariño, esa falta de tener una figura ahí, te hace vulnerable y manipulable. Entonces, hay muchísimos factores que inciden. Pero entonces, bueno, pasando a ese punto que ciertamente ya es como nuestra opinión, porque creo que de antesala era uno de los últimos puntos, pero ciertamente no estamos de acuerdo es nuestra opinión. O sea, somos, siempre lo repito, 2 humanas en este planeta, en este universo, que tenemos derecho a opinar, está muy poblado, que tenemos derecho a opinar sobre lo que pasa en este planeta y lo que pasa en este universo, y por supuesto si vivimos en este país también tenemos derecho a opinar, porque hasta donde yo sé acá hay libertad de expresión. Aún tengo quien me defienda. Entonces, a partir de eso sí, no estamos de acuerdo con eso, porque en mi opinión, y escuchando y analizando todo, por ejemplo, otra de las preocupaciones, el sistema de salud. Evidentemente, si hay más personas mayores, hay más probabilidades de que vamos a tener un sistema de salud más colapsado, porque las personas mayores requieren más exámenes, requieren más médicos, requieren más medicamentos. Entonces, todo esto le angustia y le preocupa por completo obviamente al Estado. ¿Pero a qué Estado? A un Estado que está acostumbrado a hacer las cosas de una manera y que prácticamente no quiere abrir la posibilidad, un Estado tradicional, podría llamarlo yo, un Estado que está acostumbrado a que esto tiene que ser así, 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 no podemos cambiar, el mundo tiene que ser así. Pero la verdad es que el mundo, así tal cual como nos lo plantearon, así tal cual como está concebido, el sistema así tal cual como es, como que no funciona del todo bien. O sea, yo no sé si alguien pueda decir, oh no, es que el sistema es perfecto, acá no falta nada, acá nada se sale del carril. No es así. Entonces, ciertamente, hace unas generaciones atrás, pues bueno, la gente entraba, pongamos el ejemplo de nuestra carrera, la gente entraba a estudiar Derecho y yo no creo que, o sea, habría un salón completo, pero o sea, el mundo competido afuera no habían 1.000.000 de abogados con el cual tú competir, ¿sí? Hoy en día hay una gran cantidad, no tengo idea cuántos hay en este momento activos, ¿cierto? Pero hay una gran cantidad de abogados, de contadores, de administradores, de comunicadores sociales que ya ni siquiera entran en la mayoría de hacer labores de comunicadores, sino terminan manejando redes sociales hoy en día, que no digo que eso esté mal, sino que
el mundo está tan saturado hoy en día, no digo que en 25 años, en 30 años, en 40 años vaya a ser igual y que tal vez sea o no la solución, pero creo que como Estado, si abres la mente, Estado, si abres la mente, pues si dejas de ver todo como un problema y como que, la caída de la natalidad nos va a acabar. No, tal vez no nos va a acabar, tal vez el mundo pase por una época como de recalibrarse. Sí, de recalibrarse, donde ese nivel de competencia... Sin entrar en algo tan cruel como el plan de Thanos, sino simplemente equilibrándose naturalmente. Porque sí, la calidad de la natalidad, a mi opinión, no estoy diciendo que sea perfecta, o sea, yo no estoy diciendo que el mundo se va a arreglar por la calidad de la natalidad, no. Esa no es mi opinión real. Es que requiere pero sí considero que es importante que haya una recalibración. O sea, la balanza antes estaba, digamos que por acá, de natalidad. Ahora está por acá de natalidad. Y personas como nosotras tenemos menos oportunidades por estar compitiendo con otros. La idea es que la natalidad vuelva a estar acá, se ajuste al balance ideal para que todos tengan las oportunidades necesarias y todos puedan progresar de una forma adecuada, ¿no? Que dejes de tener tanta competencia por todos lados, porque por donde te metes tienes a 50 personas que hacen lo mismo que tú, de una muy buena calidad, igual que tú, y es competencia. ¿Y qué es lo que pasa con eso? El problema no, o sea, el mundo está hecho y sí, ojalá todos fluyéramos y todos tuviéramos las mismas oportunidades, pero ¿qué pasa? Al haber mucha oferta, poca demanda, entonces aumentan las tasas de desempleo, ¿cierto? Sí, y la cuestión es, pongamos que, porque sé que muchos acá van a comenzar a funarnos y van a comenzar a decir, pero es que así como hay gente que vende, también hay gente que consume, porque muchas veces lo he escuchado de otras personas. Pero hablemos de profesiones, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con las profesiones? Termino la idea, para que esta gente entienda y no vayan a comenzar aquí a funarnos. Lo que pasa es que eso nos mantiene a nosotros como humanos en una presión constante que no nos deja vivir en paz. Todo es una competencia y eso no es sano. O sea, lo ideal sería que nosotros tuviésemos suficiente tiempo para darnos el lujo de, no, yo no contesto la llamada del cliente a las 10 de la noche porque simplemente si quiere mi producto que se espera mañana. Y cosa que no pasa porque sé que más de uno que están emprendiendo están todos ahí pegados al teléfono respondiendo mensajes a las 11, a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana o la hora que lleguen los mensajes para tratar de vender. Y me parece que eso simplemente no es sano. Deberíamos tener un horario de trabajo, por más emprendedores que seamos, de darnos y poder darnos la libertad, o sea, el lujo de, no, ya son las 8 de la noche, ya yo no contesto más mensajes, contesto mañana a las 8 de la mañana. Eso por un lado. O sea, eso es una de las cosas que yo considero. Y con el tema de las profesiones. Con el tema de las profesiones pasa, hay tantos profesionales, ¿sí? Tantos en las mismas áreas, en las mismas ramas, con las mismas cualidades o muy similares. ¿Y qué pasa? Ok, sabes, mira, este puesto de redactor o este puesto de periodista o este puesto de abogado junior, pero entonces te pagan una miseria porque pues saben que si tú no quieres aceptar esas condiciones, pues allá afuera hay 1 millón de personas más que la van a tomar por ti y que sí estarían dispuestos a aceptarlas porque quieren la oportunidad. Entonces la calidad de no sé cómo llamarlo, la calidad de vida profesional. La calidad de vida disminuye, adicionalmente te sientes mal valorado, eso. Sientes que lo que haces no vale. Exacto, eso es el peor motivador, digamos, para eso nos una sociedad que está estudiando. Eso nos destruye como humanos, como ser, como hombres. Y muchos dirán, no, es que si tú eres el mejor, pues tú puedes tener muchas más posibilidades. Sí, es cierto, pero eso no quita que afuera hay una cantidad de personas que tal vez no son los mejores porque tal vez sus cualidades no son eso las que pasa. Son muy buenos en lo que hacen y no tienen esa oportunidad. Simplemente pensamos en nosotros mismos cuando hablamos de si yo soy el mejor, yo lo puedo conseguir y ya. Exacto. ¿Qué pasa con los que no? No pensamos colectivamente. No pensamos en los demás. O sea, estamos pensando solamente en nosotros como humanos y eso es lo que nos está destruyendo como sociedad. Exacto. Nosotras, por ejemplo, puedo decir, yo creo que coincido en eso, que hace 10, 15 años nos preguntábamos esto y nuestro interior estaba como, a mí no me preocupa que hayan 50,000 abogados allá afuera o hayan 1 millón de abogados allá afuera, porque yo sé que yo soy buena y yo sé que yo todavía puedo. lo sigo siendo. A mí no me importa que aquí haya 500,000 youtubers y que yo nada más tenga 16 suscriptores. Yo sé que dentro de poco
Vamos a tener más de 1 millón. ¿Qué me pasa? Yo voy a tener más de 10 millones de suscriptores aquí en este canal. Y lo sé, porque yo sé qué es lo que soy, yo sé lo que valgo y sé que soy buena. No me lo creo, estoy segura. Así que, pero también en este punto de la vida creo que ya somos lo suficientemente humanas para poder Adultos también pienso sí, a pensar en todos los demás, tenemos a pensar en todos, ¿qué pasa con los que no? Sociedad y incluyéndonos, ¿sí? Ajá. A pensar como sociedad, es decir, el mundo tal y como es hoy en día es supremamente complejo. Una de las razones por la que nació este canal fue con la intención de servirle a alguien, de servir para ayudar a alguien, de estar aquí, aunque sea una media hora o 1 hora, a veces nos tenemos más de 1 hora hablando, pero de lograr que estas palabras que nosotras acá, mal dichas y todo, porque no somos unas profesionales y lo hemos repetido muchas veces, pero de que esto le sirva a las personas, de ayudar, de contribuir nuestro legado, bueno, darle nuestro punto de vista que me parece que no está tan mal, que no está tan loco, no está tan desquiciado y que es bastante cuerdo a las personas que lo necesiten, porque sé que a mí me ayuda. Por lo menos hay muchas personas a las que yo normalmente escucho y me ayuda mucho escucharlas. Me ayuda mucho saber, es que a esta persona le pasa lo mismo que a mí, es que esta persona piensa igual que yo. Entonces esta es una de las formas de humanizarnos y tratar de aportarle algo a la humanidad. Exacto. Entonces, si pensamos como sociedad y si pensamos como humanidad y solamente dejamos de pensar en nosotros mismos, nos damos cuenta que el mundo sí está saturado tal y como es hoy, que el sistema sí está saturado tal y como está hoy y que podríamos estar mucho mejor si el mundo en verdad se equilibra, ¿sí? Porque, o sea, ¿hasta qué punto sí tener, tengan hijos y ya, tengan hijos? Es que esa no es la solución, tú quieres promover la natalidad, hazlo de una manera ordenada, planificada, preocúpate por saber por qué esas mujeres o por qué esos hombres, por qué esos jóvenes o por qué esa población fértil no quiere tener hijos, ¿sí? Porque creo que es que tal vez es algo que no se habla, no se dice, no, porque es que si yo le digo a mi mamá o así le digo a mi papá, esto es una conversación que seguro termina en discusión. Si yo le digo a mi papá, no, es que a mí no me nace tener hijos, ¿por qué? Por esto y por lo otro. ¿Por qué? Creo que la preocupación de un Estado, y no es nada más acá diciéndole a Colombia, al Estado colombiano, que tenga que hacerlo así, sino a nivel mundial, a todos los estados a nivel mundial, que su principal motivación o propósito, su objetivo allí debería ser incentivar a las mujeres a tener hijos, pero de la forma en un mundo más amable. Es que hay que reestructurar todo y para eso siento que tiene que seguir cayendo la natalidad. Es mi humilde opinión. Llega un momento, o sea, permitir que se equilibre, o sea, que exista un equilibrio y comenzar entonces, en lugar de gastar recursos en campañas, gastar recursos, te doy 500,000 pesos si sales embarazada, o sea, no. O Trump, ¿qué estaba ofreciendo Trump? $5,000, o sea, $5,000, 20 millones de pesos. Te cuesta $375,000 a la medida bajita, viviendo con en Colombia. En Colombia. Porque eso es en Colombia. Vaya y téngalo en Estados Unidos, ¿cuánto le va a costar? Con los precios de la salud en Estados Unidos, ¿no? Y con los precios de todo allá, comida, costo de vida, impuestos, todo. O sea, honestamente, creo que lo primordial es darle una calidad de vida a las personas donde puedan darse el lujo de tener un hijo. Preocúpate por eso primero, Estado. Porque la razón por la que no tenemos hijos, estados, a nivel mundial, es que no tenemos la calidad de vida necesaria para tener un hijo. O sea, ¿cómo tienes un hijo? ¿Cómo tienes 2 hijos? ¿Cómo tienes 3 hijos? Cuando se le requiere una cantidad que a veces no logramos ni de broma ganarnos en el transcurso de lo que conlleva a criar a esa persona, ¿entiendes? Ni siquiera llegas a tener esa cantidad de dinero para poder mantenerla, entonces. Y ya es mentira, y quiero dejarlo en claro, o sea, es mentira que ya simplemente te van a convencer con decirte es que debes tener hijos, es que naces, creces, te reproduces, mueres. Ese cuento ya ningún joven o la mayoría de la juventud, la mayoría de nuestra generación, la mayoría de la población fértil en este momento se lo va a creer, honestamente. No,
O sea, porque no es así, porque el hecho de pensar de esa forma, generaciones previas, sí, como que es que, yo tengo que tener un hijo, o tengo que tener un hijo porque yo no quiero estar solo de viejo, o porque tengo que tener un hijo porque ¿quién me va a mantener después cuando yo esté viejo? O tengo que tener, es que son cosas que se han escuchado. Sí, lo sé. O tengo que tener un hijo porque la sociedad dice que hay que tener hijos. No, o sea, eso que Eso ya con eso no nos compren y con eso tampoco ya nos trauman. ¿Y la consecuencia de eso qué fue? ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que tuvieran hijos a diestra y siniestra sin querer tener hijos siquiera o sin estar capacitados sin tener las condiciones para eso. Entonces hay un montón de Lo que hicieron fue con eso crearle trauma a personas como nosotras que vivieron en situaciones en las que las personas no estaban facultadas para tener hijos y los tuvieron por tenerlos, porque era una obligación social tener hijos. Exacto. Y más allá de todo eso también, hay un montón de adultos en este momento que crecieron en escasez, que tuvieron escasez en su vida, en su infancia, que no tuvieron oportunidades, que a día de hoy todavía están tratando de encontrarse oportunidades o incluso les tocó asumir, mejor dicho, el rol de ser papás o mamás de sus propios padres, cargar con la familia o de los hermanos. O de los hermanos. Porque a muchos les tocó, o sea, hacerse responsable de los hermanos. A mi mamá fue una, que a ella le tocaba ser responsable de sus hermanos porque mi abuela no podía. Bueno, ese es un caso en el que evidentemente en la generación nuestra todavía los papás de nosotras todavía decían, bueno, igual quiero tener hijos, pero en la generación de nosotras, ¿sí? De los papás, o sea, acá hablo de los papás nuestros, pero en la generación nuestra ya no funciona así, porque estamos cansados de ocupar roles y de asumir responsabilidades desde muy pequeños. Yo diría que en la generación de nosotras todavía hay gente que quiere tener hijos, incluyéndome. Sí. Todavía, pero mi visión en un determinado momento, cuando yo estaba muy joven, era yo quiero 2 hijos. Yo quiero tener 2 hijos. Bastó con que tuviese a Emma para decir no quiero más hijos. Yo me quedo con una es más que suficiente. ¿Por qué? Porque darme cuenta, abrir los ojos y darme cuenta de la realidad me hizo entender que no es el mundo ideal para tener más de un hijo. Y te digo que todavía, porque sé que hay muchas personas de mi edad que todavía quieren tener hijos, tienen la ilusión de tener un hijo. Pero creo que hay personas más jóvenes que nosotros, una generación allí más abajito, que ya son los que están completamente renuentes a tener hijos. No, hay mucha gente de nuestra generación y una generacioncita atrás de nosotras que no, que sí, se han quedado. Son muchos, pero 40, pero podemos decir que están allí entre un 60-40, porque sé que hay muchas mujeres de nuestra edad que quieren tener hijos. Sí. Sí, tienen la ilusión, basta que tengan uno, creo, para darse cuenta de que con uno es más que suficiente. Sin embargo, también pasa mucho que, está el deseo de tener hijos, pero también siento que por lo menos se ve mucho en Latinoamérica, ¿no? En Europa no tanto, por ejemplo, en Europa la gente primero se establece, vive, ¿sí? Y luego dice, voy a tener un hijo porque ya hice todo lo que quería, ya disfruté, ya tengo cómo tenerlo, En Latinoamérica pasa todo lo contrario. Me embarazo bien tempranito porque, no, mejor lo tengo ya. Y no tienes las condiciones ni para mantenerte tú misma, ni para mantenerte tú mismo, y te pones a traer una vida al mundo, y de verdad es crítico. Y eso es lo que a nosotros, por lo menos, siento yo, en Latinoamérica nos ha jodido tanto. Sí, nos ha jodido demasiado. Entonces, esa cultura que nos han inculcado toda la vida. Para mí eso está mal, o sea, para mí está mal. Para mí que tú no tengas los medios ni las posibilidades. Ese bendito refrán de, es que los hijos vienen con el pan debajo del brazo. No, o sea, no, nadie, todos venimos al mundo sin nada. Sin nada, esta es la realidad, venimos en pelotos, ¿sí? No traemos nada. Para mí esa frase es un intento de romantizar la situación. No hay nada, que tú quieras ver el pan debajo del brazo, que es que te vas a tener que romper el lomo, ¿sí? Es que romantizar la situación. El triple para poder mantener ese muchachito. Quieren poner bonito lo que en realidad es una situación bastante crítica. Para mí está mal, como sociedad hemos estado fallando, tratando yo voy a tener, yo quiero ser mamá, y entonces yo voy a tener el hijo ya, porque definitivamente yo sé que este video va a sonar muy tan. Va a sonar mal, puede que suene mal, pero es nuestra opinión. Si tú tienes la opinión,
nos estás viendo y tú tienes la opinión de que no, hay que tener 800,000 hijos, tengas o no tengas plata, ponlos a comer miércoles, ponlos a sufrir, no tengas cómo darle una educación de calidad, no le des oportunidades. Si eso para ti es un buen pensamiento y un buen planteamiento, pues como sociedad nunca vamos a hacer nada mejor de lo que somos. La realidad. Esa es la realidad. No porque yo sienta que tengo la verdad absoluta, sino porque es algo que hemos experimentado, por lo menos nosotros, los millennials. Pongámosles un nombre a quienes hablamos, los millennials. ¿Sí? A los millennials nos tocó salir a la calle, puta, competir, a sacar las uñas para poder sobrevivir y para alcanzar a tener éxito. ¿Sí? Esa es la realidad. Y nos subieron en hogares porque creo que a pesar de que tu mamá estaba bien, en tu casa no es que tampoco había villas y castillas ni estaban en la situación económica para. No. En mi casa menos, ¿sí? Sí, en la de ella no había, en la mía menos, ¿sí? Y esa es la realidad. Yo cada vez que me planteo, yo cada vez que me planteo la posibilidad de ser mamá sin tener la estabilidad para eso, digo, no por esa vida, no por mí, porque ciertamente cuando no vives lo que tú quieres, cumples las metas que tú quieres, luego vas a cargar con una frustración. Vives luego frustrado porque, ¡ay, puta! Si no tuviera esta responsabilidad ahorita, podría estar haciendo esto o estar haciendo lo otro. Y por otra parte, adicionalmente, también tienes una situación en la que ese pobre niño, esa pobre criaturita, como escuché hoy en la universidad, sí, la criatura, ¿sí? Tampoco tiene todo lo que necesita. Sí, porque no hablemos de lujos, lo hemos hablado. No, vamos a hablar aquí de necesidad, lo necesario para poder vivir. Y para tener, para tener oportunidades. Para tener una buena vida. Porque, o sea, yo sigo insistiendo porque con las oportunidades. ¿Qué vida es esa? O sea, ¿a qué le llaman vida esa? Con que no, con que tenga que comer, no. Con que tenga que comer nada más, no. No nada más es comer y dormir. No, es más, vayámonos más atrás y miremos pues más, ¿qué decía este señor Abraham Maslow? Que decía la pirámide estas de las necesidades humanas, no era solamente comer. O sea, en esa pirámide tú necesitas desarrollarte personalmente, tú necesitas sentirte exitoso y luego te preguntas por qué hay una sociedad allá afuera jodida, emputada, triste, deprimida, frustrada, resentida. Marica, si has tomado el camino, sí, el camino que te dijeron que tienes que seguir porque ese es el correcto, supuestamente, ¿cierto? Ajá. Marica, pues te estás frustrando porque no desarrollaste tus necesidades. Esto ni siquiera lo digo yo, esto ya lo dijo un tipo mucho antes que yo y la sociedad se mueve y se ríe bajo eso, ¿sí? Tú tienes que desarrollarte, tú tienes que sentirte exitoso. Es más, en esa misma pirámide, y lo estaba leyendo que días en el libro de Brian Tracy también, está incluso cuando tú alcanzas, por ejemplo, ya tienes una estabilidad financiera, quieres más, y entonces ¿por qué vienen o por qué surgen las joyas? ¿Por qué surge el arte? ¿Por qué quieres tener cosas más valiosas? Porque, marica, todo eso te lo pide tu alma sin tú saberlo o entenderlo. Es como que no es solamente comer, es que ahí te hablo, no es solamente comer y dormir. Si la vida consistiera y el desarrollo personal y la felicidad y la plenitud consistiera solamente en comer y dormir, pues marica, seríamos unas putas gallinas. Eso seríamos. Comemos, dormimos. Sí, entonces y nos reproducimos. No solamente tener el ingreso para darle de comer al muchachito, ¿no? Es también tener el ingreso para ayudar a ese niño, porque el niño depende de ti, tienes que ayudarlo. No lo va a lograr solo a los 6 años, ¿no? A que se desarrolle, a que pueda tener éxito ese niño, a que pueda ser un niño que se sienta valioso, a que pueda ser un niño que de verdad pueda expresar al máximo sus capacidades. Y un niño se siente valioso, y esa es una gran pregunta filosófica acá. Un niño se siente valioso cuando ni mamá ni papá están en casa porque andan reventándose el lomo para tratar de que no le falte la comidita y el techito. ¡Qué puta mentalidad tan conformista! La comidita y el techito, que no le falte eso. Un niño se siente valioso así. O sea, perdóname, pero discúlpame y me pones aquí a Freddy otra vez. Freddy, es igual Contreras, ¿no? Por si acaso, aclaro. Por si acaso, aclaro.
Entonces, si eso te hiciera sentir valioso, ¿sí? Que te No todavía abandonen. estamos tan jodidos como estamos. Porque honestamente eso es lo que todos los papás siempre nos han dado. La comida nunca ha faltado en casa, pero ¿dónde está el tiempo? ¿Dónde está el ir y llevarte, acompañarte a que tú te puedas sentir exitoso? Estando pequeño, ¿no? La Porque oportunidad, lamentablemente sigo- a la generación de nosotros nos ha tocado desde chiquitos jodernos y ver cómo hacemos para salir adelante y ver cómo triunfamos y ver cómo tenemos éxito y ver cómo logramos, ¿no? Porque siempre siento que, por lo menos en mi caso, mi mamá siempre estuvo trabajando. A día de hoy se mantiene trabajando. O sea, yo creo que a día de hoy a mi mamá le costaría un poco poder estar aquí presente para mí y aplaudirme algo que yo haga. Me lo aplaudirá desde lejos, pero darse el lujo de dejar todo y estar aquí hoy aplaudiéndome lo que hago, no todavía. yo Entonces, pienso que alguien se siente valioso cuando otras personas celebran sus logros, cuando están ahí. Yo vuelvo al mismo punto, muy loable lo que hacen los papás, las mamás latinas, sí. Al final, no es que la mayoría dejan botado el muchachito y que se muera y a su suerte, ¿sí? Salen y se rompen el lomo por darle lo básico, lo pero la esencial. comida no lo es todo. O sea, el techito donde dormir y el platico de No. comida, las 3 comidas, o sea, ¿No? no, eso no Y es todo. tampoco digo, ay, no, si es que se necesita que tengan a la mamá y al papá. No, pero sí se necesita algo más que eso. Yo sí pienso que se necesita tener medios para ofrecer oportunidades, tener tiempo también para educar, más allá de Y simple... para darles la oportunidad a esos niños de que abran sus mentes literalmente, o sea, de que tengan cómo pensar, cómo expandirse y no quedarse allí limitados en algo pequeñito, en que no, que yo voy a crecer. Justamente lo hablaba con mamá en estos días, porque es que no es vida. Simplemente, no, yo voy a crecer, voy a trabajar y tengo dinero para comer, me caso, tengo un hijo y voy, trabajo. En las noches veo al niño, estoy con mi esposo 5 minutos, me voy a dormir, me levanto, trabajo, otra vez la misma rutina todos los días. Eso no es vida. O sea, eso no es O sea, vida. por lo ¿En qué momento menos... disfrutas? ¿En qué Exacto. momento eres feliz? ¿En qué momento genuinamente disfrutas la vida? Allí Disfrutas esa loable labor, ¿cierto? De ser mamá o de ser papá. Entonces, ciertamente, no digo que esté mal este tipo de campañas, solamente digo que si se hacen deberían hacerse de una manera mucho más planificada. una forma responsable. Exacto, porque también nosotros somos parte de la generación a la que todos los días le repetían, cuidado te embarazas, Ajá. cuidado te dejas embarazar, cuidado te dejas preñar, porque esa era la expresión más fea Y todavía. nos hicieron crecer toda la vida con ese miedo, con ese trauma. Ajá. Al punto de que lo dije en un video pasado. Yo siento que yo fui una mamá adolescente a pesar de que tuve casi que a los 26 años a Emma. Yo, honestamente, o sea, yo siento que yo fui una mamá adolescente. Que yo fui. Exacto. Que yo tuve a la Emma a los 12 años, algo así siento yo. O sea, Pero vayamos a la raíz de ese tiquititiqui. De ese tiquititiqui. De ese sermón. ¿Cuál era el origen? Había un crescendo, llamémoslo así, de natalidad, de embarazos precoces. No de natalidad, de embarazos precoces. sí. Entonces, ya se nos estaba saliendo de control todo porque las niñas a los 9, a los 10, a los 11, a los 12 años, embarazadas, y Dios mío, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y qué nos está pasando como sociedad? Y todo esto. Listo. Las niñas de esa generación aprendimos bien la lección, dijimos, ok, no, ciertamente, ¿yo para qué me voy a embarazar a los 12 años, a los 13 años, a los 15 años? Evidentemente no. Pasó el tiempo, hoy día seguimos diciendo, yo a los 30 para que me voy a embarazar, eso es un embarazo adolescente. Exacto, yo sigo pensando eso. Yo creo que cumple 40 y sigo pensando lo mismo. Pero bueno, hoy en día están lanzando este tipo de campañas que me parece que pueden llegar a ser tan irresponsables que pueden llegar a promover el embarazo precoz. Sí, Otra vez, o sea, podríamos llegar a estar teniendo eso porque incluso, ¿qué muchachita no te puede decir hoy en día? Ay, no, pero el Estado está pidiendo que lo salve. Yo estoy haciendo algo tan loable por el Estado como salvarlo, trayendo vida al mundo. No funciona así. Ya, ¿qué pretenden? Que en lugar de decirte cuando llegues a casa que llegaste con el domingo 7, te digan, ay, llegaste con la salvación de la patria. Yo salvé la patria. No, o sea, no.
No, yo pienso que está mal, que si se van a hacer ese tipo de campañas se tienen que hacer muy bien pensadas. Igual yo espero, confío en tratando de nuestra... aclararlas lo mejor posible también como para que No terminemos en eso otra vez, ¿sí? para que no terminemos confundiendo a las más jovencitas. Y Porque a esa edad la gente no piensa bien. Y adicionalmente, si se te elevan los índices de embarazo adolescente o de embarazo precoz, lo menos que vas a hacer es salvar el país. Lo vas a terminar de joder. O sea, porque esas personitas no están preparadas para ser mamá ni para ser papá. Y esos niños, pues, no están listos para venir al mundo y que sus papás no estén listos para atenderlos, para cuidarlos, para darles lo que necesitan. Entonces, tampoco hay una estructura sólida en este país, ni en ningún país, creo, me parece, para atender a cantidad de niños sin papás. Exacto. Entonces, hay que tratar, sí, de ser bastante más responsables a la hora de lanzar estas campañas, ¿no? Totalmente. Estructurarlas mejor. Y por último, bueno, hay un punto que queremos tocar que se llama, que ya se ha tocado en varios lugares del mundo y de hecho se está desarrollando, se está trabajando, y es la economía plateada. ¿Y qué es esa economía plateada? Básicamente, empezar a guiar o a dirigir tu economía, tu sociedad, tu estado, la estructura de tu estado, la forma en la que luego podrías generar ingresos o cómo funcionaría todo para que en lugar de que el hecho de que la población sea en unos años mayor sea un problema, pueda llegar a ser algo muy positivo o algo muy bueno. Ejemplos de eso, el turismo, ¿cierto? Turismo para personas que existe en muchos países, el turismo, hay lugares incluso donde se va, creo que Curazao es uno de esos, donde el turismo más que todo es de personas ya pensionadas, ¿sí? Eso. Sí, entonces, si nos preparamos para eso, podríamos ser potencia en eso, porque Colombia es hermoso, tiene muchísimo por explotar. A la vez que lo mismo que te decía al principio de este video, o sea, yo considero que estaba tan avanzada la tecnología, que eso va a ser uno de los próximos temas a tocar acá, que pudiésemos utilizar esa tecnología para hacer diestras a las personas mayores en la web que solamente hoy día pueden realizar jovencitos. Jóvenes, exacto. El tema de la salud, podemos enfocar la salud en que tengamos más precisamente tecnología, más programas, más lugares o centros donde se atiendan personas mayores, mejor diseño de eso precisamente y ser potencia en eso. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué lo ves como un problema? ¿Por qué quieres quedarte en la idea conformista de es que si no es así no voy a funcionar? Me voy a morir, no va a acabar como está. Aunque suene muy Thanos, la solución honestamente creo que radica en esa bajón de la natalidad. Esa va a ser la salvación. Yo creo que podemos tener un mundo mejor, más equilibrado. Incluso, mira, notemos solamente en pandemia algo que pasó con el planeta. No hablemos de todo lo malo y lo negativo que estaba ocurriendo. Pero cuando todo el mundo estaba en cuarentena y cuando todas las personas estaban en casa, las playas se limpiaron, las ciudades se descontaminaron, bajaron los niveles de contaminación, el aire, todo. Entonces, ciertamente, o sea, este planeta tampoco es infinito. O sea, en este planeta no es que cabe toda la población que se le pueda ocurrir a la humanidad incentivar a tener. Yo vuelvo a lo mismo que siempre repito. Siempre lo voy a mantener, creo que hasta el día que me muera. Van a tener que colocarlo en mi urna porque no quiero que me entierren, quiero que me cremen y me conviertan en un diamante, por si acaso alguien quiere hacerme el favor. Yo considero que es que ningún extremo es bueno. O sea, eso de que o es blanco o es negro, a mí nunca me ha parecido muy bien. A mí me parece que el gris a veces es ideal, es perfecto. O sea, que haya un equilibrio allí entre los dos extremos a veces es ideal. Porque sí, es cierto que no podemos quedarnos sin humanos, no podemos quedarnos sin personas en el mundo. Bueno, y también si lo elegimos como humanos, ¿por qué no? No, no sí, podemos quedarnos sin personas. Pero si lo elegimos como, o sea, sí, que no, si que mañana eso no va a pasar. Si mañana toda la humanidad decidiera que nadie quiere tener hijos, ¿por qué putas no? ¿De quién es Bueno, sí, son libres, pero tampoco sería lo ideal para poder seguir con el mundo que nos quedáramos sin humanos. Ultron, ¿qué haces aquí? Tampoco es lo ideal que esté sobrepoblado y que haya demasiadas personas, porque pasa lo que está pasando con nuestra generación. De que sí, estamos en estos días vi un Reels que decía que nosotros somos la generación que estamos un poco muertos por dentro, pero hermosos por fuera. Y sí, es cierto.
Porque sí, ciertamente estamos un poco muertos por dentro por todo lo que tenemos que cargar y todo lo que tenemos que vivir. Pero considero que tampoco es lo ideal, o sea, un mundo demasiado poblado como el que estamos viviendo hoy día, o sea, no. Y un mundo sin humanos tampoco, entonces un equilibrio ahí en el medio, algo más normal, Que de algún modo, que haya espacio, aunque sea para estar. Que Yo de siento que algún ya ni modo- siquiera tenemos dónde meternos ya en este mundo, ¿no? Todo es demasiado saturado. Pero digamos, o sea, en definitiva, ese concepto o esa idea de si quieres tener hijos realmente, que tu motivación no sea, ay, no, es que voy a tener hijos para salvar a determinado o que tu país. decisión de tener un hijo no se lleve más allá de tu verdadero deseo de ser papá. O sea, no decidas tener un hijo porque alguien te lo impone o porque alguien te obliga. O te suplica, O te dice sugieren, o te que esa es la impulsan. solución. Pues, O te dicen no. que no, es que lo normal es que tú tengas un hijo. No, lo normal puede ser que tú decidas no tener un hijo. Pero que sea tu decisión, que sea lo que tú quieras. Si tú quieres tener hijo, perfecto. Te digo hijo porque tengo uno, no tengas más. Con un hito está bien. Por ahora creo que con un hito para todos está bien. Por eso sería el camino ideal a seguir. Que tuviésemos por pareja un hijo. Eso disminuiría la mitad de la población, estarían más tranquilos tus hijos y tus nietos. Entonces, si no quieres tener hijos, perfecto. O sea, va a haber uno por ahí que le salga morochos y trillizos, así que tranquilo. Ellos se llevan el cupo tuyo, así que no hay problema. Sí, eso total. va a mantener también la cuestión, ¿no? Es inevitable a veces que hayan unos mellizos, que hayan unos gemelos, que hayan unos trillizos, así que no te preocupes, porque tú decides no tener hijos, no se va a acabar el mundo. Y en definitiva, como Estado, todo Estado debería organizarse para si esto pasa o esto Esto pasa. me hizo recordar un poco a Los 100, una serie de Netflix. No más podían tener un hijo, no podían tener más de un hijo. Ok. O sea, ese es el límite. Ok, Un ok. hijo. Y una pareja tuvo 2 hijos. Y a la niña la tenía escondida Fíjate. en una nave espacial. Ok. Bueno, en ese sentido, en definitiva, como Estado, tienes que adaptarte o ajustarte a. Yo no pienso no, si esto no sale tal cual como viene saliendo en los últimos 3 siglos, entonces como sociedad no vamos a funcionar. No, sí podemos funcionar y podemos funcionar muy bien si como Estado también te anticipas a eso y empiezas a darle el giro a las cosas que le tengas que dar el giro y también pensar en que, o sea, si los últimos 50, los últimos 100 años las cosas funcionaron de una determinada manera y hoy en día se está planteando otra tendencia, se está planteando otro tipo de vida, de todo, adáptate a eso, o sea, trata de llevar tu economía, llevar todo tu planteamiento como estructura, como base, ¿cierto? Para que esto funcione y no necesariamente puedes incentivando una natalidad irresponsable, porque me parece que es una campaña muy abierta y muy, no lo sé, se salva Colombia con hijos, no sé. Esa no es la forma de salvar Colombia. No. Esa En no es la nuestra forma, opinión, no. esa no es la forma de salvar ningún país. Entonces, Otra cosa que se me acaba de ocurrir es que- ahorita que me parece que también sería algo positivo por la caída de la natalidad, y no se me había ocurrido hasta ahora, es que posiblemente esa caída, esa falta de personas jóvenes, nos pueda hacer valorar un poco más a las personas mayores. Porque fíjate que por lo menos ahorita ya a muchos nos pasa de cerca, por lo menos en el caso con tu mamá a la hora de conseguir un trabajo, que no las valoramos ya, y o sea, tiene mucha vida útil todavía, o sea, tiene mucho que dar todavía, y siento que estamos en un mundo donde ya se comienza a menospreciar a las personas a partir de tal edad. Cosa que no me parece, o sea, tiene mucha vida todavía que hacer, o sea, tiene mucho que hacer, tiene mucho que dar, tiene mucho que aportarle todavía a Y la eso sociedad. también ha cambiado generacionalmente, porque Sí. date cuenta, antes la gente mayor tenía más oportunidades. Cuando nosotras estábamos pequeñas, yo ya se escuchaba mucho en mi casa como es que ya tiene más de 30, ya es muy difícil que consiga trabajo. O sea, ese tipo de cosas y ya hoy en día creo que ya es una realidad. O sea, creo que incluso si tienes más de 25 ya como que, y es una ironía porque aparte quieren que tengas, no sé, 20 años y 80 años de experiencia. Sí, entonces es complejo. Pero sí siento que eso también nos salvaría un poco del arder en las llamas del infierno, porque considero que eso no es justo, es algo que está mal.
que menospreciemos a una persona que tiene todas las capacidades y que no tiene todo para darlo solamente porque llega a determinada edad. Creo que eso es algo que podríamos mejorar allí a causa de la caída de la natalidad y de la falta de jóvenes. Porque hay personas que son plenamente vitales. Tu mamá, por ejemplo, me parece que es una persona llena de vida, que está llena de vitalidad. Sí, ajá, tendrá sus achaques de la edad, por la edad. Pues, ajá, ok, sí, esté enferma y esto y lo otro, pero honestamente, al paso que vamos, nosotros los jóvenes también hoy día vivimos enfermos. Porque yo apenas tengo 30 y tantos años y ya hay días en los que me siento como si tuviese 80 años. A raíz de todas las cargas sociales que tengo encima. Porque a veces más que responsabilidades, las cargas sociales son las que más te joden y las que más te llevan a estar allí todo bajoneado. Entonces sí considero que, viéndolo desde ese punto de vista, personas como tu mamá que están completamente plenas y facultadas para cumplir una función. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como jóvenes todavía y responsables? No excluyamos a las personas mayores tampoco, ¿no? Vamos a comenzar como que a motivarlos, a enseñarlos más, que me parece muy chévere por lo menos este tipo de talleres que hacen donde tu mamá va y les enseñan a utilizar la tecnología, a valerse por sí mismo con la tecnología. Totalmente. Eso está muy chévere. Es Enséñalos valioso, a vivir exacto. en este mundo y ya. O sea, enséñalos a adaptarse en este mundo. Cuando yo estaba pequeña no había internet en ningún lado, o sea, tenías que ir a un café internet. Y hoy en día yo no puedo vivir si no tengo internet acá en el teléfono. Entonces, considero que es cuestión de adaptación. Porque te aseguro que ahorita, así como me adapté a esto, inventan una nueva cosa. Ejemplo, la inteligencia artificial. Ya estoy aprendiendo a incluirla en mi vida para las cosas que son extremadamente necesarias y que me puedan facilitar a mí la vida productiva. Mejorar tiempos, todo. ¿Entiendes? Entonces, considero que sí, nosotros podemos, porque los adultos mayores no van a poder. Totalmente. Y los adultos mayores dentro de poco vamos a ser nosotros. Y no quisiéramos estar en esa posición. Entonces, aprendemos a ser un poquito más empáticos y no a ser tan despectivos a la hora de ver la edad de las personas, porque sí, esas personas dentro de poco ya no van a estar y vamos a ser nosotros los que vamos a estar en su lugar. Así que no quiero que me dejen de lado. Yo aprendo a usar la inteligencia artificial que ustedes quieran. No hay ningún problema. Yo aprendo a manejar las máquinas que ustedes quieran y a dominarlas también para que no nos dominen a nosotros. Pero sí considero que es algo que va a mejorar o debería mejorar, o por lo menos yo sé de una de esas que promueva eso. No, y creo que se abren, o sea, si vemos las cosas desde el punto de vista de las oportunidades, no del problema, creo que se abren un montón de oportunidades de nuevos negocios, de nuevas opciones, de todo. Tampoco creo que está chévere ver la caída de la natalidad como que tan drástico, o sea, siento que sí. Yo sé que ya van a comenzar a decirme aquí abajo, que dentro de, te lo dices ahorita porque tú no, cuando, de aquí a que eso pase ya tú vas a estar muerta. Ok. Es que no, yo pienso que todo el problema, ¿sí? Es porque obviamente hay planes que se caen, hay sistemas que van a dejar de funcionar y van a tener que reestructurarse. Los estados van a tener que reestructurarse, no pueden seguir actuando como han actuado hasta ahora. Entonces todo eso le aterra. ¿Pero a quiénes? A ellos, al sistema, no a nosotros. ¿Cómo nos quieren hacer Honestamente ver? creo que para nosotros va a ser un beneficio. Al sistema, ¿sí? ¿A quién se le caen los planes, pero drásticamente si el mundo, si la gente se Pero porque tienen la mente cerrada. No. Porque no son capaces tampoco. ¿A quién en este momento en el mundo se le caerían los planes drásticamente de hacer una vida multiplanetaria si el mundo entero decidiera no tener más hijos? Sí, total. Vamos a poner una foto, Taylor. Bueno. Sí, pero entonces, no sé, ayuda a lavar el cerebro a los cabezas de Estado para que puedan pensar lógicamente y no tan desquiciadamente, porque ¿de qué te sirve llevarte un poco de vagos a Marte? ¿No? O sea, que esos humanos sean productivos por lo menos. A menos de que planeen meterle chips en la cabeza donde funcionen como él quiere, ¿no? ¿Cómo le cambia la mentalidad a las personas después? No lo sé, pero no creo que le importe mucho eso. Yo creo que sí, lo que le importa es la gente. O sea, solamente gente ya, no importa cómo piensen, no importa. Bueno, no sé, no quiero meterme más allá con esos temas. Sí, pero me manden a matar. Pero, por ejemplo, ese es un plan que se cae, una visión que se caería si el mundo entero, pues, cada vez tiene menos humanos, menos población joven que pueda llegar por allá. Bueno. Por allá está tan lejos. ¿Sí? Entonces, bueno, esto creo que ha sido todo por hoy. Nos extendimos un montón, pero creo que es un tema que realmente
Si lo seguimos tocando es porque realmente a nosotras nos parece importante. Si no te has abierto a pensar en todo esto, si solamente estás pensando en modo o en piloto automático, como Y que le decíamos debería en el video importarte a ti pasado. tanto como nos importa a nosotros porque vives aquí en este planeta. Exacto. Así que si esto te ayudó en algo, te abrió alguna perspectiva diferente. O aunque sea te desahogaste, desahógate aquí abajo en los comentarios, si no lo has hecho todavía, porque si eres de nuestra generación tienes mucho que decir. Y Tienes si mucho que estás en opinar. contra de todo lo que dijimos, pues también queremos leer cuál es tu argumento. Tu argumento, Ilústrame. no un insulto, ¿sí? Tu argumento. No como, ustedes están locas. No. Yo tengo yo soy en mi pleno derecho de decir lo que yo piense al respecto de cualquier tema que yo considere. Entonces, y contrario a lo que puedan pensar muchos, yo estoy completamente cuerda. Y sé que mucho más de lo que están muchas personas. Así que, por favor, ilústrame aquí abajo en los comentarios cuál es tu punto de vista y justifícalo. Y totalmente. Y si esto en verdad te está haciendo cuestionarte cosas, creo que es lo correcto. O sea, lo decíamos en el video anterior, hay que cuestionarse todo en la vida, hay que empezar a preguntarse todo, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Porque sí, es esencial. No puedes vivir en piloto automático solamente dejando que los estados decidan, los dirigentes políticos decidan, el mundo decida, tus padres decidan. No, piensa. Eres dueño de tu vida, O sea, apropiate de ella. Piensa y cuestiónate todo. Así que bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, si llegaste hasta acá. Y bye.